Ok, bienvenidos a la lección 3, Naturaleza de Dios, de nuestro curso Doctrina de Dios. Queremos comenzar dando gracias al Señor por revelarse a nosotros, simples criaturas. Señor, gracias por este tiempo que tenemos en tu palabra, Señor, en estudiar la historia de esta doctrina tan importante, nuestra teología acerca de ti como persona, como ser. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a apreciar la grandeza y la hermosura de quién eres tú. Y también, Señor, a la vez reconocer que no podemos entender toda la plenitud de quién eres, de qué eres. Señor, que tú en tu ser eres mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos y aún entender. Entonces, Señor, pedimos que tengamos un aprecio que te glorifica, Señor, en cuanto a ese estudio. Y pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, bueno, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, como acabo de orar, tenemos que recordar que somos simples criaturas y la palabra de Dios nos ayuda porque nos da y de la identidad y nos habla acerca de la naturaleza de Dios en mordiscos. No hay un capítulo en que podemos ir en la Biblia en que destaca completamente una doctrina de Dios, sino aprendemos la doctrina de Dios poco a poco. Y yo creo que hay una razón tras eso. Por ejemplo, cuando pensamos en la Trinidad, y vamos a estudiar a profundidad la Trinidad en una de las lecciones, pero cuando pensamos en esta doctrina de que Dios es triuno, tres personas en un solo ser, reconocemos que no hay pasajes que explican todos los detalles de eso. Y a veces eso nos hace pensar que Dios no quiere que sepamos. Pero también tenemos que ver el otro lado, que a veces Dios solo quiere revelarse a poco a nosotros. Por eso hemos dicho que la revelación especial, las Escrituras, es una revelación progresiva. Es una revelación que Dios nos ha estado dando desde el comienzo. Si creemos que el canon de las Escrituras está cerrado y que nosotros podemos someternos a ellas para aprender todo lo que necesitamos saber. Ok, entonces comenzamos a estudiar algunos elementos en cuanto a la naturaleza de Dios. Ahora, si estás buscando un nuevo look y quieres ir al peluquero para sacarte un nuevo peine, yo creo que Tomás de Aquino te ofrece aquí un buen modelo de cómo nosotros como teólogos deberíamos ofrecer y tener a nuestras congregaciones, a nuestros feligreses, este look tan hermoso y guapito. Ah, bueno, Tomás de Aquino, gracias a Dios, es mucho más conocido por su teología que su peine, pero, o su peinado. Tomás de Aquino fue uno de los teólogos más importantes de la iglesia. Y no sé dónde estás en tu historia de la iglesia y cómo conoces la historia de la iglesia, pero el asunto es que muchas veces, por ser teólogos católicos, nosotros rechazamos a ellos pensando que no sabían mucho, que fueron parte de la destrucción de la iglesia, pero realmente no es así. Hay muchos teólogos católicos antes de la Reforma que fueron muy buenos y hay algunos después que también que vale la pena leer. Yo leo hasta hoy algunos libros de católicos o de la iglesia ortodoxa, episcopal. No hay problema con eso. Por eso tenemos que estudiar bien la palabra para poder escudriñar cuando leemos a alguien de antigüedad, poder entender a dónde iban. Y Tomás de Aquino es un teólogo importante por varias razones. Uno de ellos siendo que era filósofo y también teólogo. Entendía la necesidad de incluir razón y razonamiento en el estudio de Dios, que no podemos simplemente crear doctrinas de Dios por los sentimientos. Y hemos hablado de eso, la importancia
de no solamente observar, digamos, la naturaleza y luego hacer observaciones y crear teología, sino tenemos que encontrar nuestra doctrina primeramente en las Escrituras. Y este teólogo italiano, bueno, vivió en el siglo XIII. Realmente no vivió, murió cuando tenía solo 48 años, murió joven. Y una de las cosas que a veces no nos cae bien es que Tomás de Aquino era un teólogo de lo que llamamos teología negativa. Y la teología negativa decía que la única manera para conocer los atributos de Dios, es saber lo que Dios no es. Podemos definir a Dios por definir lo que Dios no es. Y era una manera de ver la realidad que todos nosotros conocemos, lo que experimentamos aquí en la tierra, como sabemos que vivimos en un mundo caído. Obviamente Dios no es lo que experimentamos aquí. Y no está mal esa manera de verlo. Yo diría que no es la única manera que podemos conocer a Dios. Por supuesto, tenemos mucha teología positiva, digamos, en las Escrituras. Y Tomás de Aquino no negó eso. Tomás de Aquino no dijo que no podemos entender a Dios porque Dios dijo que es amoroso, digamos. Pero sí Tomás de Aquino nos forzó a ver la manera de que la criatura, tratando de entender el Creador, siempre nuestro entendimiento va a fallar y que vamos a conocer a Dios a través de los atributos que Él usa para revelarse. Ahora, no sé si me explico bien, pero esto es muy importante. Ver que, y les voy a dar una buena ilustración. Digamos que recién estás conociendo a alguien en el trabajo. No los conoces muy bien. Bueno, sabes su nombre, sabes por más o menos dónde vive, pero no sabes exactamente dónde vive en tu ciudad. Tú sabes que está casado, pero no sabes si está casado o si convive, pero sí tiene como compromiso, tiene una pareja. Pero no sabes su nombre, no sabes si tiene hijos, pero sí sabes que le gusta el fútbol, que universitario es hincha de universitario, cosas así. Podemos conocer varias cosas de alguien, pero tenemos que darnos cuenta que esa relación es limitada por la otra persona muchas veces. Que la otra persona no se ha revelado completamente en nosotros. Esa persona no nos ha dicho el nombre de su esposa. No nos ha dicho si tiene hijos o no. No nos ha dicho exactamente dónde vive. No nos ha dicho cuál era su formación académica, digamos. Entonces, hay cosas de esa persona que no conocemos aún teniendo una relación con ellos. Ahora, aún dentro del matrimonio, no puedo decir que conozco a mi esposa mejor que ella conoce a sí misma. Siempre ella va a conocerse más de lo que yo la conozco. Y yo convivo con ella todos los días. Yo estoy con ella todos los días. Tenemos casi 20 años de matrimonio. Entonces, cuando pensamos en conocer a Dios, es importante ver que Dios se ha revelado a nosotros. Nos ha dicho tal como es. Pero eso no significa que esos son los únicos atributos que Dios tiene. Y también significa, en mi ilustración estuve hablando de criatura a criatura. Aquí estamos hablando de criatura a creador. Tenemos que reconocer que Dios se ha manifestado, se ha revelado a nosotros de maneras humanas o con maneras para describirse que son más fáciles para nosotros entender. Llamamos muchas veces ese tipo de estructura gramática antropomorfismos, la idea de que damos atributos de los seres humanos a algo que no es un ser humano. Vemos eso muchas veces en los dibujos para los niños, cuando los animales hablan. Y luego pensamos que, digamos, los chanchitos son perezosos. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver chancho con perezoso? Pero simplemente por su manera de moverse, de ser, pensamos, son perezosos. O pensamos que el caballo es más
más elegante, más real, ¿no? Más, tiene una aura distinta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Acaso una vez el caballo nos ha dicho que él merece diferente trato o algo así? No, para nada. Bueno, y tal como cuando leemos en las Escrituras que Dios es el león de Judá, deberíamos imaginar que Dios es literalmente ah, un felón de la selva ah, que es como el rey del desierto. No, 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 no. Son atributos de Dios que Dios está utilizando para describirse. Ahora, una de las preguntas, y vamos a profundizarnos un poco más en eso. ¿En qué sentido es Dios un padre? Dios es un padre en el sentido de que eso es un antropomorfismo, o Dios es un padre porque es el padre. Vamos a hablar de eso en la siguiente lección, porque es una distinción importante. ¿Dios simplemente se presenta como un padre o es un padre? ¿Cómo deberíamos entender ese título de Dios? Pero mientras estamos hablando de la naturaleza, tenemos que volver a Tomás de Aquino. Usando su teología negativa, él podía decir, o le llegó a decir, que mira, si nosotros vamos a tratar de entender a Dios, tenemos que entender lo que no es, lo que no existe en su esencia. Y cuando entendemos eso, comenzamos a entender un poco más de Dios. Por ejemplo, sabemos que nosotros somos creados y que en nuestra naturaleza caída, nosotros tenemos patrones del pecado. Bueno, sabemos entonces que Dios no tiene esa misma naturaleza. Es algo simple, básica, pero a la vez sumamente importante. Cuando pensamos en quién es Dios, no es como nosotros. Por ejemplo, Tomás de Aquino, con su buen corte, mantuvo la postura de que solo podemos saber algo de Dios porque no es revelado. Así que lo que entendemos de Dios no es necesariamente quién es o lo que es, sino cómo decidió revelarse a nosotros. Vuelvo y digo que Dios se reveló a nosotros, dándonos a entender, ayudándonos a entender quién es, pero según la manera y la estructura y la profundidad que Dios ha querido. Entonces, cuando leemos que Dios es soberano y luego nosotros no entendemos esa soberanía, nuestra falta de entender eso, nuestra falta de entendimiento y comprensión jamás podría implicar que no es verdad. Y este es un gran problema para la iglesia hoy. Yo me encuentro con muchas personas en la iglesia que rechazan ciertas doctrinas simplemente porque no las entiende. Y amigos, eso es un gran peligro. Por el hecho que yo no puedo entender y explicar la Trinidad en su profundidad, jamás podría significar que Dios no es triuno. Especialmente si en primer lugar estoy dispuesto a reconocer que Dios es mayor que yo. Si ni puedo entender la esencia y la naturaleza de Dios, pero por lo menos puedo apreciar que Él es mayor, que su naturaleza, su esencia es distinta, es trascendente, está sobre mí, que Él puede entender más cosas que yo. Por esa declaración ya estoy cediendo, ya estoy diciendo, declarando que no voy a entender todo. Entonces, aún dentro de este curso, quizás vamos a tocar cosas que tú vas a estar pensando, eso no tiene sentido. Bueno, quizás es por mi lenguaje, ¿no? O quizás por mi lengua extranjera, ¿no? Pero, la extranjera. Pero el asunto es, hay muchos detalles, hay muchas cosas de esta tarea de entender a Dios que no vamos a poder lograr. Nuestro amigo Tomás dijo, Dios no debería ser llamado una sustancia individual, ya que el principio de individuación
es la materia. Entonces, cuando pensamos en cuando los filósofos discutían cuál es la sustancia de Dios, de qué es, ¿no? Yo sé que mi cuerpo con mis órganos, los tuétanos, músculos, arterias, todo se forma en un cuerpo, pero más allá de todo eso hay moléculas, hay cosas que forman, materia, que forma mi cuerpo. Entonces, cuando pensamos de qué es Dios, ¿qué es Dios? No quién es, pero qué es. ¿Cuál es su esencia? Bueno, no podemos hablar de eso, dice Tomás, porque Dios no es materia. Dios no es creado. Entonces, hacemos la pregunta, ¿es posible entonces que Dios tenga atributos de los cuales no sabemos? ¿Es posible que Dios es algo que nunca hemos experimentado? Yo diría por supuesto. Y yo me imagino que tenemos una eternidad en la cual vamos a poder conocer algunos de esos atributos. Cosas que nuestras mentes caídas no pueden entender y no pueden captar. Y por esa razón Dios no se ha manifestado de esa manera. Por ejemplo, aun cuando decimos que Dios es luz. Ok, está bien. Pero si aún tú preguntas a un científico si luz es una frecuencia o si luz es materia, ¿qué te van a decir? La respuesta es sí. Luz tiene materia. Luz tiene sustancia, física, masa. Pero también es una frecuencia. Luz no es tal como la tierra que agarramos o una piedra o esta taza. Tiene café. Entonces, y aun cuando decimos que Dios es luz, obviamente no estamos hablando de la misma luz que nosotros experimentamos. ¿Acaso el sol es nuestro mejor ejemplo para hablar de Dios y ni podemos mirar al sol? Entonces Dios es una luz, pero es una luz diferente. Y por eso Pablo dijo que Dios está en luz inaccesible, porque es una luz que realmente nuestras mentes no son capaces de entender. Entonces, Tomás de Aquino es muy importante. Me encantaría poder entrar un poco más en él, pero por el tiempo tenemos que seguir. Y por lo menos nosotros, por todo lo que estamos estudiando, nos paramos en los hombros de este hombre, porque nos ayudó a entender, y no es el primero que destacó esto, pero sus escrituras, Tomás de Aquino escribió un montón. Tomás nos ayudó a entender que cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo que Dios es amoroso, tal como nosotros somos amorosos con los demás. Si tú conoces a alguien, es un hombre muy amable, es una mujer muy amorosa. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de atributos de la persona de tal forma que estamos describiendo a ellos porque tienen cualidades ejemplares en esa área. Pero cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que realmente lo que definimos de lo que es amor viene de Dios. Dios no tiene amor. Dios no es amoroso. Dios es amor. Y realmente amor es Dios. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de cualidades o características de una persona. Estamos hablando de la esencia de estas cosas, lo que Platón llamó las formas o los modelos para toda cosa. Bueno, vamos a volver a la confesión de fe, a Westminster. Otra vez, este es basado en la Biblia. Este no es simplemente otro libro para leer. Esta es una
nosotros podemos acercarnos a la confesión de fe tal como nos acercamos a nuestro libro de Louis Berkhoff, Teología Sistemática. Y es exactamente lo que es. Entonces voy a dar lectura de este largo pasaje ya. En capítulo 2, sección 2, dice así la confesión de fe. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente, en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a Él le plazca. Ahora, muchas personas tendrían un problema con esta definición de Dios. Y yo diría que todo existe en esta palabra, que Dios es el único, todo suficiente, autosuficiente. Dios no tiene una dependencia a nadie. No creó el ser humano, no creó el mundo porque lo necesitaba. No fue creado por ningún otro. Es el único, todo suficiente. Y cuando pensamos en la naturaleza de Dios, a veces estamos hablando de lo que llamamos la seidad. La seidad de Dios. La seidad de Dios es una doctrina muy importante, ortodoxa, que todas las iglesias realmente creen en eso. Que Dios no tiene necesidad de nadie. No tiene necesidad de otras personas, no tiene necesidad de otra creación. Dios es el único autosuficiente, todo suficiente. Existe por sí mismo, para sí mismo. Es el único que puede pensar en sí mismo y solo en sí mismo. Hace todo para la gloria de sí mismo. Yo recuerdo una vez estuve tratando de hablar y evangelizar a mi madrastra, que es judía. Y ella me dijo, la manera que tú describes a tu Dios, a mí me parece que Él es muy egoísta. Solo piensa en sí mismo. Y yo dije, bueno, realmente eso es nuestra esperanza, que Él solo piensa en sí mismo. Porque para su propia gloria hizo todo el mundo. No nos necesitaba. Y cuando enfrentamos esa realidad, nos debería humillar. Tenemos que estar humillados frente a esa realidad. Debería hacernos ver el pequeño que somos. Dios no te necesita. Oye, no estás salvo porque Dios dijo, wow, qué guapo, qué hermosa, qué chévere persona, que necesito que esa persona esté conmigo en la eternidad. Hay una canción que es muy popular ahora. Y no estoy recordando bien la letra, pero dice algo como, nos salvaste para que no te quedaras solo en la eternidad. Y completamente yo rechazo esa doctrina. No cantamos esa canción, por supuesto. Porque Dios no nos salvó simplemente porque iba a estar solo en la eternidad. Ha estado solo en la eternidad ni podemos mencionar un tiempo antes de la creación. Dios no tiene ningún problema estar solo. Tiene toda la comunidad que Él necesita dentro de sí mismo. Entonces, por el hecho que le complació a Dios salvarnos, crearnos, amarnos, mostrarnos misericordia, mandar su Hijo a morir por nosotros, eso es nuestra esperanza.
que Dios piense en sí mismo. Dios es el único que puede velar por su propia gloria. Tú y yo, si lo hacemos, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no puedo buscar mi propia gloria? ¿Por qué no puedo jactarme? Es porque todo lo bueno que tengo o lo que soy es de Dios, no es de mí. Eso es la razón. Dios sí puede jactarse. Dios sí puede velar por su propio nombre. Y vamos a ver varios pasajes en que Dios se preocupa de qué? Su nombre. Es interesante. Entonces, Dios no tiene dependencia a nadie. No depende a nadie. Y eso es muy importante para nuestro estudio de doctrina de Dios. La seidad de Dios, que la idea que Dios existe por sí mismo, no tiene dependencia a nadie. Y su ser es su esencia, la naturaleza de Dios tampoco tiene dependencia a alguien. Existe por sí mismo. Juan 5:26, Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús reconoce que Dios no tiene necesidad a nadie. También vemos en Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas. Eso hubiera sido una cosa fuerte en el primer siglo, cuando todavía existía el templo. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Él es el comienzo de todo, pero Él no tiene comienzo. Él da sustancia, materia a todo, pero Él no tiene sustancia, materia. Tenemos que ver eso. La naturaleza de Dios es tan distinta de todo lo que experimentamos y vemos. Y uno de los problemas tras todos los años que el mundo ha existido, desde la creación, desde el jardín, uno de nuestros problemas es que seguimos tratando de humanizar o tratamos de cambiar a Dios a ser como uno de nosotros. Es porque queremos bajarlo de su trono. Queremos bajarlo de su lugar. Queremos sacarlo de su aceidad y decir, ya, ahora nos necesitas. Ahora tú necesitas que nosotros seamos tus siervos, tus seguidores. Que necesitas que nosotros reinemos contigo. Es orgullo. Es orgullo. Piensan, ¿por qué fue tanto el Torre de Babel? ¿Por qué fue tanto un problema? Simplemente querían construir un edificio alto. Es porque ellos, viendo que no podían bajar a Dios, querían subir a Él. Y esto es muchas veces la raíz de mucho de nuestro pecado. Esta idea de proteger nuestro nombre, de glorificar a nosotros mismos. Esto es la idea de teólogos y pastores superestrellas. La verdad, si alguien es una superestrella, ya no me interesa leer. Yo he llegado a esta altura de mi vida cristiana, para serles sincero, casi no leo a nadie que es famoso o que no está muerto. Si está muerto y es algo antiguo y ha sobrevivido tanto tiempo, obviamente sus escrituras, sus libros son buenos para leer. Pero esto de los pastores superestrellas, qué pena. Porque otra vez están tratando de disminuir la diferencia y la distancia entre la creación y el creador. No podemos ser Dios. No podemos ser Dios. Soy un instrumento quebrantado, frágil, pecaminoso. Y si no reconozco eso, cada día dejo de ser un buen instrumento para Dios. Pero Dios es el único porque no necesita que nadie le sirva. No necesita a ti.
Si tú estás estudiando, es un privilegio, es un regalo, no es un derecho. Si estás con vida, bueno, espero que estás con vida, no sé cómo estás mirando el video muerto, pero todo es regalo de Dios. Porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Entonces Dios hizo todo para mostrar su autosuficiencia. La creación existe para Él, pero no es para añadir algo a Dios. Como Pablo dijo en Romanos 11, ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Que esto sea el lema de todos los días de nuestra vida. Ok, ¿cómo nombramos a Dios? Vamos a entrar brevemente. La próxima semana vamos a hablar un poco más de algunos nombres específicos de Dios. Pero quiero por lo menos entrar en esta idea de cómo llamamos a Dios. ¿Cómo se llama? Y esto ha sido un estudio desde la creación y ha sido problemático realmente, porque en diferentes etapas vemos que la iglesia, los judíos, no querían llamar a Dios por su nombre propio, sino para proteger la santidad de ese nombre, dejaron de pronunciarlo. Quiero dar lectura de Éxodo 3. Y aquí encontramos a Moisés recibiendo el llamado de volver a Egipto para sacar al pueblo en el gran Éxodo. En Éxodo 3, versículo 4, lamentablemente voy a tener que pasar un poco rápido por el texto. Pero así dice, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego en versículo 9 dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve pues, yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto el pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Bueno, cuando leemos este texto, encontramos a Dios manifestando su nombre como yo soy el que soy. Ahí tenemos en versículo 14, ¿no? Ay, qué terrible. Ya. Yo soy el que soy. ¿Y qué significa? Bueno, tenemos que reconocer que no lo sabemos. Eso es lo que llamamos el tetragramatón. Tetra, 4, o 3, perdón. Tetra, 3, no 4. Sí, tetragramatón es la palabra por 4 letras. Perdón, es lo que significa. Tetragramatón, palabra por 4 letras. Porque en realidad estos son los 4 letras en hebreo. Y no tiene vocales.
bueno, la mayoría del hebreo del Antiguo Testamento no tiene vocales. Era necesario añadirlos después. Y el tetragramatón es el nombre propio de Dios. Cuando pensamos en todos los nombres de Dios, Adonai, Elohim, Señor, Dios, tenemos que comenzar con el pensamiento de este nombre. Pero la pregunta es, ¿cómo se pronuncia? Bueno, no lo sabemos. Hasta el siglo XIX había un entendimiento, por lo menos en latín, de llamarlo Jehová. Y por esa razón, muchas de nuestras Biblias, que si son versiones antiguas, tienen el nombre de Dios de Jehová. Jehová, Jehová, es Dios. Pero en el último siglo, muchos eruditos, creen que más se pronunciaba Yahvé, Yahvé. Y ese nombre, los mismos judíos, siguiendo las reglas rabínicas, no estaban permitidos a decir el nombre. Y es por esa razón que no sabemos con exactitud cómo se pronuncia. Vuelvo y digo, no hay vocales, son 4 letras nomás. Y las letras son así, ¿no? ¿Dónde puedo escribir? No sé si pueden ver eso claramente. Pero la idea es Y-H-W-H. Y dentro del hebreo se puede pronunciarlo así como Jehová o algún tipo de Dios, Yahweh. El asunto es, no sabemos. Por respeto, los rabís, los judíos, no querían ni siquiera pronunciar ese nombre. Entonces, cuando ellos encontraron Yahweh en el texto, muchas veces simplemente pronuncian el nombre Adonai, que significa Yahweh es mi Dios. Este tetragramatón es importante porque primero por lo menos podemos reconocer que este es el nombre que Dios dio a Moisés. Y dijo, si puedo volver al texto, dijo que este es mi nombre eterno. Entonces no es un nombre que simplemente manifestó a Moisés, sino que es un nombre que es importante para nosotros también. Entonces, cuando queremos entender un poco más de Dios, comienza con este nombre. Todos los demás nombres se basan en este nombre. Y vemos que los otros nombres hablan o cuentan de atributos de Dios, mientras este nombre parece más como un nombre propio. Ahora vuelvo y digo, nosotros tenemos nombres propios, no deberíamos asumir que Dios también tiene un nombre propio como nosotros. Pero así se manifestó Dios, caramba, necesito más café, a Moisés. Ahora, Yahvé y Jehová es la misma palabra, ¿ok? No debemos confundirnos en eso. Ambas son derivaciones de este nombre, yo soy el que soy. Y algo interesante es que algunos eruditos reconocen que esta palabra en hebreo parece ser una conjugación extraña del verbo ser. Y por eso en nuestro español, es interesante que dice, ¿qué les voy a decir su nombre? Dios en el texto no dice Dios le respondió a Moisés, Yahvé. Le respondió, yo soy el que soy, porque este nombre tiene significado, porque es una conjugación del verbo ser. Ahora algunos dicen que dentro de este nombre tenemos los 3 pasados de tiempo, o los 3 tiempos, los 3 tiempos del mismo verbo. Tenemos el pasado, presente y el futuro. Por eso no nos debe sorprender que varias veces en la Biblia escuchamos que Dios es quien era, quien es y quien será. El Dios que era, el Dios que es y Dios que será.
aún dentro de su propio nombre. Cuando Dios dijo que este es mi nombre eterno, a veces pensamos, bueno, eso es su nombre por la eternidad, cuando también es su nombre que habla de la eternidad, infinitidad. Dios es infinito, Dios no tiene comienzo ni fin. Entonces vemos aún en su propio nombre que Dios es autosuficiente. Dios no necesita de otros. Todo lo que Él es para sí mismo. Su naturaleza es distinta. No podemos ni siquiera llegar a describirla porque no es nada que nosotros hemos experimentado aquí en la tierra. Entonces, amigos, seguimos en este estudio, ¿ya? Dios se ha manifestado a nosotros y estamos aprendiendo bastante, pero tenemos que reconocer que Él es quien es. Él es quien era, quien es y quien será. El gran yo soy. No vamos a tener tiempo para entrar en eso, pero espero que algún día o hayan hecho, pueden ver todas las veces que Jesús dice, yo soy. Ego eimi en el griego, en el Evangelio de Juan. Hay 8 veces que Jesús dice que yo soy, yo soy. Y todas ellas son referencias a esta realidad de Yahvé, de Jehová. Muy bien, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima lección.